buenas noches, bienvenidos a este domingo con tanta alegría. Acabamos de ver cómo las Leonas se llevaron la Champions Trophy, muchachos, así que los felicito a todos por todo lo que han hecho. Nosotros somos por el hockey. Hoy tenemos un panel. Ganamos. Hemos ganado, tenemos un panel muy nutrido, fíjense, quiero que la cámara sí me acompaña. Y tenemos una presencia prácticamente estelar, al señor Amado Vudú, vicepresidente de la Nación, exministro de Economía y podemos decir expresidente de la Nación. No. Vicepresidente del ejercicio. Bueno, por unas semanas sí. Pero no presidente, vicepresidente del ejercicio. Ah, vicepresidente, yo nunca me la sé esa. Apréndetela. Bueno, vamos a tener varios temas hoy. Vamos a tocar, Amado, el asunto de los jubilados. Yo les voy adelantando porque estamos esperando una comunicación muy grosa desde el ¿cómo se llama? El Estadio Mundialista de Rosario, para tener una conversación con las Leonas que se acaban de llevar la copa, le acaban de ganar a Gran Bretaña. Esto para quien no lo supo y se estaba mirando otro canal, que hay gente que hace eso y mira otro canal mientras tendría que estar mirando este. Te cuento, Amado, yo no sé, te voy a tutear porque antes te tuteaba. Igual. Cuando eras ministro y ahora, bueno, te han ascendido y te han votado. Pero seguiré tuteando. Vamos a hablar también de Malvinas y colonialismo. Así que, bueno, ¿lo viste? ¿Pudiste ver algo del partido? Sí, antes de ¿Pudiste? Yo no pude porque estaba atendiendo otras cuestiones. ¿Ya estamos? ¿Vamos al primer informe? Sí. Entonces, de la comunicación con Rosario, veremos cuándo la podemos hacer. Ahora vamos al primer informe que les había prometido. Aumentos jubilados y el contraste de modelos y el país, el país virtual versus, por supuesto, que va a ser el país real, que también existe. Lo vemos. El nuevo aumento a los jubilados, el contraste de modelos y el país virtual versus el país real. El anuncio presidencial de aumento de más del 17% de las jubilaciones expone a la perfección este contraste. El país virtual. Las AFJP, el proyecto iba a mejorar la situación de los jubilados argentinos. No hay un solo jubilado que esté mejor después de ese proyecto. Es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa. Como no les basta los del ANSES, se llevan los de las AFJP. Mi olfato me dice que aquí hay, una vez más, como en otras ocasiones, un manotazo para hacer caja. Y esto de las jubilaciones tiene el objetivo de la caja. La eliminación de la jubilación privada, por lo menos el proyecto para hacerlo. ¿Cuánto tiempo lo pensó el gobierno? Muy poquito. Bueno, no es un gobierno que piense mucho. Piensa poco y decide rápido. ¿Una semana? Y sos generoso. Pongamos. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones de los argentinos? El país real. A partir del mes de marzo, acuérdense que hay dos, acuérdense que hay otro en septiembre, 17,62% de aumento para nuestros jubilados y pensionados. El haber mínimo va a pasar de 1.434 a 1.687. Debemos decir que somos el país que mayor cobertura tiene en materia previsional. Más adelante le voy a dar los números, estamos en el 95,1% de la gente en condiciones de estar jubilada, está jubilada en la República Argentina. Si lo comparamos con Chile, es el 88%, Brasil es el 88% y Uruguay es el 89%, para compararlo con nuestros socios del Mercosur. La Argentina es de toda Latinoamérica, no solamente del Mercosur, el país con mayor cobertura para nuestros viejos y nuestras viejas. Durante la semana, Van der Kooi y Bonelli, que antes criticaban la ley que permitía estos aumentos, ahora, para no elogiar la medida del gobierno, elogian al Congreso para no reconocer lo revolucionario de la norma. Con misma argumentación, Van der Kooi continuó hoy en su columna. La presidenta lo toma como un anuncio propio, pero es una ley que votó el Congreso. Ahora, hoy la presidenta, digamos, bueno, además de anunciar el aumento de jubilados, que está por ley, ¿no?
Clarín de hoy por Eduardo van der Kooi. Sorprende muchas veces también el énfasis que le coloca a ciertas cosas. Anunció un aumento de casi 18% para las jubilaciones, un aumento que está previsto por una ley que sancionó el Congreso. Iremos más al fondo, no al monetario, del tema en cuestión. Es interesante para revalorizar el rumbo aquí elegido, observar el contraste con Europa. El Día Digital de España, martes 31 de enero. Aumento de la edad de jubilación y derechos adquiridos. El gobierno del Partido Popular, por boca del propio Mariano Rajoy, ha expresado en Bruselas que España podría aumentar la vida laboral de los españoles, fijando la edad de jubilación en los 67 años si se prolonga la situación de déficit de la seguridad social. BBC Mundo. Una ministra italiana llora al anunciar un retraso en la edad de jubilación. Perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni e allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal Ministro Fornero? Riguarda la deindicizzazione delle pensioni. Abbiamo dovuto stabilire la deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione. El presidente francés Nicolas Sarkozy aprobó la polémica ley sobre la reforma de las pensiones que eleva de 60 a 62 años la edad mínima de jubilación. La población joven rechaza que tendrán menos empleo por el aumento de la edad de jubilación. Para cerrar, un contundente archivo que muestra una política de coherencia. Tenemos que ver también qué hacemos con las AFJP, 40.000 millones donde nadie sabe dónde están, que salieron del Estado Nacional. ¿Dónde está esa platita de los jubilados? Salieron del Estado Nacional, fueron las FJP se las prestaron a las provincias de Nación al 40%, la Nación le pagó con bonos en default. Cuando se tengan que jubilar millones de argentinos, ¿dónde está ese dinero? Una que creo que es vital, que es la más importante del 2003 a la fecha, fue la decisión de recuperar la administración de los fondos de nuestros jubilados. Contundente triunfo. Empezamos 15 aumentos consecutivos, que tampoco se olvidan, a nuestros jubilados después de 10 años. Yo no creo en esto de que haya que colocarse de acuerdo al lado que uno está en el mostrador y pensar de una manera si soy oficialista y de otra manera si soy opositor. En la vida lo que hay que hacer antes que oficialista o opositor, ¿sabe qué es? Ser coherente. Privatización del sistema de jubilaciones, que significó que el Estado se siga haciendo cargo de todos los jubilados, pero que los nuevos aportes vayan al sector privado y ese sector privado después le terminaba prestando al Estado a una tasa muchas veces usurarias. Bueno, habría que analizar en serio por qué llegamos al déficit fiscal, porque si a usted siempre le sacan y usted siempre tiene que seguir poniendo, lo más probable es que sea público o privado, en algún momento tenga déficit. Muy bien, vamos a estar hablando en un ratito sobre el tema de las jubilaciones porque ya me salió, parece, el móvil en Rosario. Fernanda Landa, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Aló, Fernanda Landa. ¿Hola? Sí, Carlos, te escucho perfecto. La verdad que es una verdadera fiesta, Carlos, aquí en Rosario, en esta Champions Trophy, en esta final. Y me acompaña ni más ni menos que el entrenador de este equipo tan ganador. Felicitaciones, Chapa. ¿Cómo vivieron esta final? Muchas gracias y saludar a todos los argentinos. Ahí está como la vivió. Pues estoy muy contento del partido que han hecho las chicas hoy. Y ahora cómo engancha de vuelta. Es una obra de arte para el recuerdo de todos. Va a pasar el tiempo y nos vamos a acordar de esta final. Tanto sufrimiento ayer contra Holanda en un partidazo que pudieron haber perdido en el último minuto, se recuperó y hoy la verdad que fue mucho más tranquilo el partido. Fuimos subiendo escalón por escalón todo el torneo. Y este equipo tan joven le da otra alegría a todos los argentinos, así que estoy feliz. Lo comparto con todos los que laburan, la gente que no tiene salud, así que comparto mi alegría con todos ellos.
Te aclaro, Carlos, que el Chapa está fónico, gritó muchísimo y no tiene más voz, pero te escucha, le podés hablar con él. Hola Chapa, ¿qué tal? Te felicito, pero para que no gastes voz ni me digas nada, te quiere saludar un señor que es vicepresidente de la Nación. No sé si lo conoces. Hola Chapa, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, querido? Muy ¿Cómo contento. andás? Qué alegría, che, Muy el contento esfuerzo. sin vos, me quedé sin vos en la última jugada. Sí. Sí, una alegría enorme. Así que, imagínate, con este equipo tan joven, darle una alegría a todos los argentinos. Empezar el 2012 de esta manera me llena de alegría y lo comparto con todos. Te mando un abrazo enorme. Espero verte por allá, por Mar del Plata, por La Feliz pronto, a ver si puedo ir unos días a disfrutar de nuestra querida ciudad, que juntos con San Fernando son mis casas. Sí, no, impresionante, sobre todo el espíritu de equipo y la posibilidad de haber hecho un recambio con jugadoras consagradas, pero también con un equipo nuevo, así que el trabajo que han hecho vos y las chicas, No tenemos increíble. retorno acá en el estadio. Bueno, contame un poquito más. Es la primera vez que ganan en Argentina un Champions Trophy. Sí, ganamos, la primera vez que ganamos Champions Argentina, hace un año y medio, en esta cancha que es sagrada para nosotros. Ganamos la Copa del Mundo, jugamos alrededor de 35 partidos con 4 naciones y no perdimos nunca. Era una estadística que había que sumar al análisis de todo lo que hacemos. Quiero agradecerle a todo el cuerpo técnico, a todos los que han trabajado alrededor de 20 horas por día para preparar el equipo, el análisis y todo. No los quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno. A la dirigencia y todos los argentinos que bueno, como dice el eslogan, Argentina es un país con buena gente y bueno, tenemos que hacernos fuertes entre nosotros, que seguramente nos va a ir mejor a todos. Gracias, Chapa. Gracias, saludos a todos, saludos a mí. Te mando un abrazo grande. Saludos a Cachi también. Chao. Lo dejamos al Chapa, que realmente no tiene más voz. Las chicas que se consagraron una vez más, esto la verdad que lo vivimos como una verdadera fiesta desde aquí, desde Rosario. Lucha Aymar fue elegida la mejor jugadora del torneo, Belén Suchi la mejor arquera del torneo. Voy con vos, Carlos, y un saludo a toda la gente ahí en 678. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Un abrazo a todos y nosotros ya estamos aquí. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Impresionante. Un aplauso para León. Balón era un gran jugador de hockey hasta hace pocos años. Falta decir, en otro orden de cosas, así vamos al otro tema. Sí, del hockey vamos a pasar a un tema que es muy parecido, que maneja bastante bien Amado Vudú, que son las jubilaciones y los aumentos y estas cuestiones de si es la ley, si es por ley no vale, ¿cómo es? Como hay una ley, no, la verdad es una que cuestión despreciable. Los que manejaron bien este tema fueron primero Néstor Kirchner y después nuestra presidenta, porque uno hoy ya perdió la noción de que hubo 14 años con las jubilaciones congeladas en la Argentina, que había un sistema privatizado de jubilaciones que significaba que a cada uno de nosotros cuando aportábamos nos sacaban el 30%, que eso aseguraba la ganancia de las empresas, que esa plata las empresas se daban vuelta y se la prestaban al país a tasas usurarias. Y bueno, y este proyecto político pudo desarmar toda esta cuestión realmente macabra. Y esto nos fue permitiendo ir tomando medidas. Primero hubo muchos aumentos, alrededor de 13 aumentos que se dieron por decreto presidencial, pero que marcan que la vocación del proyecto político era dar aumentos. Y finalmente, cuando estuvieron dadas las condiciones y además pusimos en juego una fórmula diferente, imaginativa, que incluía el aumento de recursos como parte de aumentos de los jubilados para que sea sustentable, es decir, cuando aumenta la plata que entra al ANSES, esto hace que aumenten las jubilaciones. La presidenta decidió enviar una ley al Congreso en este sentido. Ahora, digamos, a ver, podría haber sido menor el aumento. O sea, el aumento está 2 veces al año. Sí, claro, el aumento 2 veces al año y es una fórmula que promedia cuándo aumentan los salarios con cuánto aumenta la recaudación tributaria del ANSES. Ajá. De ese promedio sale, en este caso, el 17,62% del semestre. En el año anterior, 12 meses, nuestra fórmula dio el 37,06%. Y acá, por ahí lo interesante, y sobre todo haciendo pandán con esto que decían los esbirros del señor Burns en sus editoriales, que ahora es un tema que lo hizo el Congreso y por ley. No, lo mandó la presidenta al Congreso. Nuestro espacio político peleó mucho para sacar esa ley. La oposición se burló de la fórmula en forma permanente. Yo me acuerdo el senador Morales decía, con esta fórmula no van a tener más que el 4% de aumento por año.
llevaron sus expertos y decían que con esto iban a bajar las jubilaciones. Y bueno, la fuerza de los hechos nos dio la razón, porque la verdad que es un aumento muy importante. Y en este mes, del 17,62% en este semestre, está compuesto un 7,70% por aumento de los salarios y un 9,92% por aumento de los ingresos del ANSES. Quiere decir que si realmente, como decían algunos opositores y opositoras, nosotros estábamos buscando hacer caja, bueno, acá está para qué era esa caja, para poder aumentar las jubilaciones. El Estado, el sector público, necesita dinero para poder redistribuir el ingreso. No lo entienden. Yo creo, por ejemplo, entienden. El caso de los editorialistas, realmente entienden. Lo que pasa es que van tergiversando la realidad en forma permanente, se van desdiciendo a ellos mismos y, bueno, por suerte ya creo que el pueblo les tomó el tiempo y tiene muy claro qué es lo que dicen, ¿no? Cuando decía el señor Burns, me estoy refiriendo a Manieto. Por ahí, si a alguien no le quedó claro. Yo me imagino. Para vos es algo, supongo, a lo mejor no, pero algo como personal también el tema de las jubilaciones, porque vos fuiste el que propuso, se le ocurrió o descubrió que se podía recuperar el dinero de las AFJP. No, yo creo que es una cuestión de nuestro espacio político, una forma de sentir y de pensar la política previsional, porque si bien es cierto que ese fue un hito importante en estos 8 años, no es menos cierto que desde que comenzó Kirchner su gobierno fue dando aumentos todos los años y sobre todo aumentos a los de menores, a los de más abajo. Chicas, sí. Y esto fue reforzado por nuestra presidenta en los 4 años siguientes. Pero bueno, logramos darle un marco de mayor institucionalidad, más conceptual, para que siga siendo una pieza fundamental en lo que hace al sostenimiento del mercado interno. Porque acá hay algo que no hay que perder de vista, y cuando el informe reflejaba muy bien lo de Europa, me parece que es muy importante interpretar que justamente la mejora en la distribución del ingreso no es solamente una cuestión altruista o una cuestión moral, sino que también es una cuestión económica. Mejorar la distribución del ingreso sirve para que el mercado interno se vaya potenciando año a año. Por eso es que estas medidas que veíamos en Europa de alargar los tiempos, y todo recuerdo con Cavallo, porque varios largaron lágrimas al hacer estas cosas, ¿no? La verdad que es bastante impresionante. Lo impresionante es que el fondo impone estas medidas y los ministros que las ejecutan se permiten una lágrima. Es impresionante que esas mismas políticas están metiendo en una encerrona a Europa, donde cada vez va a haber menos empleo, se va a profundizar la pérdida de consumo de las sociedades en un camino justamente opuesto al que estamos llevando nosotros. Amado, ¿alguien hizo el cálculo de cómo serían las jubilaciones hoy si uno siguiera funcionando con las AFJP? No, por suerte ya no. Pero digo, ¿tenés una idea cuánto sería la jubilación mínima, el tipo que aportó y tiene la jubilación mínima? Mirá, ya cuando tomamos esta decisión, cuando la Presidenta envió la ley al Congreso, la jubilación mínima tenía que ser sostenida por el Estado, es decir, lo que tenían los fondos no alcanzaba ni siquiera para pagar la jubilación mínima. Entonces me imagino que hoy eso se hubiera debilitado mucho más. Ahora, más allá de lo que viene pasando desde el 2003, que es la constante, digamos, la voluntad política de aumentar los ingresos de los jubilados, yo creo que una de las mayores virtudes de la ley de movilidad jubilatoria fue precisamente que al estar esto por ley, esto se independiza del gobierno eventual, digamos, de la coyuntura. Sí. Quiero decir... Hay que ver si viene otro gobierno que haría, ¿no? Bueno, pero hay que tener... Porque puede fallar. Sí, puede fallar, pero hay que bajar una cosa así. Bueno, le bajaron el 13%, che, sin ni siquiera usar una ley. Patricia Bullrich, Cavallo, de la Rúa, le bajaron el 13% sin trepidar a jubilados y empleados públicos por la ley del déficit cero. Eso es un ajuste, ¿no? Cuando se habla de ajuste, ahí lo tenés. ¿Moca? Sí, a mí me parece justamente relevante esta noticia en el contexto de la guerra informativa que pretende instalar la idea de la sintonía fina como ajuste. Me parece que es una expresión muy, muy sintetizada y muy fuerte de la voluntad de seguir en la misma dirección que era la que decía Vudú recién, es decir, no solamente como un problema de justicia social, que lo es y central con nuestros jubilados, sino también una continuidad de la idea de que la economía se activa y se pone en marcha a partir del consumo, de la demanda popular. A mí me parece que esto
En otros tiempos lo que ocurría cuando había un aumento de salario de jubilaciones era el espanto de ciertos medios porque venía un proceso inflacionario. Ahora hay desconcierto, porque incluso dijeron que iba a ser el 15, el 14, y ellos creían que iba a ser menos, porque si no, no hubieran dicho que iba a ser el 15. Entonces hay como cierto estado de estupor, porque tienen el relato del ajuste, el relato de la reversión de lo que se vino haciendo, y se encuentran con una noticia que está fuera de registro. Yo creo que están tan mirándose el ombligo y tan enfocados en intentar generar ese mundo del revés que describía también la presidenta el otro día, que se va desbaratando todos los ejes que ellos imponen. Por un lado, este falso tema de decir, bueno, viene un ajuste, como hay un ajuste y las jubilaciones aumentan un 17%, hay algo que... Hay un ajuste todo mal hecho. La gente mira y dice, ¿y esto de qué hablan? Y lo otro es ese asunto que es de los medios hegemónicos, pero también es de algunos políticos muy inconsistentes, ¿no? Cuando uno los escucha decir, no, hay que hacer lo que hace Brasil, hay que hacer lo que hace Chile, o hay que hacer... Y cuando uno mira, por ejemplo, este tema, podemos hablar de cientos de temas para comparar y tal vez no es agradable compararse con aquellos que uno siente hermanos y quiere construir un destino común como viene haciendo este proceso político. Pero en concreto, en el tema jubilados, cuando uno mira la diferencia de jubilaciones, en Argentina es $389, en Brasil es 355, en Chile 246, en Uruguay 229. Entonces, toda esta cantinela, que no, porque hay que hacer lo que hacen otros, bueno, nosotros tenemos que hacer lo que hacemos nosotros, seguirlo mejorando, hay mucho para mejorar, hay mucho para cambiar, pero tenemos que ser más serios. A mí, cuando venían los contendientes políticos en la campaña y decían, no, hay que ver lo que hace Brasil, Chile, Uruguay, bueno, sí, realmente hay que verlo. Hay que verlo para interpretar el esfuerzo que ha hecho Argentina en estos 8 años. No, estaba pensando que tal vez lo que habría que pedirles es un ejercicio de honestidad intelectual, digamos, porque cualquiera tiene derecho a decir que este gobierno no le gusta y estaría en su justo derecho. Ahora, la honestidad intelectual implica que datos duros como decir que por este sistema previsional se incorporaron, este beneficio le alcanza a 7 millones de jubilados, que en cuestiones de género generó una igualdad porque las mujeres incorporadas, las amas de casa incorporadas al sistema previsional generan una mejora en la igualdad de género, que el sistema previsional argentino, como decía Amadou Boudou, es el más igualitario de América Latina. Pero no solamente es el más igualitario de América Latina, sino que la igualdad en el sistema del sector de los ancianos, del sector pasivo, es mucho más igual que la de la desigualdad del sistema en el sector activo. Me parece que lo que habría que pedirles de buena fe es un ejercicio de honestidad intelectual, porque son datos imposibles de contrastar con la falacia. Cualquier argumentación en contra es mentira. Podrían decir, che, está buena la ley que sacó este gobierno. Sí, es verdad. Y el manotazo de la caja también, podrían reconocer que fue un buen manotazo, ¿no? Yo lo llamo de otra manera, pero si quieren llamarlo manotazo de la caja, hagamos el balance del manotazo de la caja. Y está claro para qué se utilizó esos fondos. Antes se utilizaban para quedar inmersos en el sector financiero, había un club de 4 o 5 empresas que se lo prestaban permanentemente, había inversiones en el exterior, hoy nos olvidamos. Había cerca de 8.000 millones de dólares invertidos en el exterior, que los repatriamos en estos años, igual que estamos haciendo ahora con el sistema de seguros, que tenía fondos del sistema de seguros. O sea, los FJP te usaban el ahorro argentino para financiar procesos productivos en otro lado. Fíjate qué distinto en esta etapa, por ejemplo, para nosotros es emblemático un préstamo que se le dio a General Motors en el 2008 cuando el mundo se caía a pedazos. Bueno, fue el ANSES el que le dio un préstamo a General Motors. ¿Por qué? Porque ese préstamo generó 1.500 puestos de trabajo nuevos, esos 1.500 puestos son mayores aportes, estos mayores aportes permiten subir la jubilación. Es decir, es un círculo donde estos fondos van a la inversión productiva y de esa manera permiten hacer más sustentable en el tiempo el sistema jubilatorio. ¿Dante? Además, yo agregaría también a la pregunta que hacías vos, Barra, decir, bueno, ¿cuánto estaría hoy una jubilación? Digo, yo creo que el punto es, por un lado, económico, como decía, digo, Amado, no olvidemos que nos cobraban el 30% de comisión. O sea, yo le daba mi plata y había alguien que se llevaba el 30% porque yo se la daba para que él la use, ¿no? Eso por un lado. Después, sin duda, la cuenta daría que la relación entre unos jubilados y otros sería profundamente desigual, sea cual fuera la cuenta, Claro. digamos, ¿no? Eso sería una de las claves también por lo que comentaba Cintia, digamos, de cómo finalmente, digamos, la gran cantidad de gente que no recibía ninguna cobertura, ¿no? Eso.
Pero yo creo que además lo más interesante es el cambio conceptual, que decir, bueno, primero, pasamos de un régimen de capitalización individual a un régimen solidario. Ese es un cambio profundo. Y después creo que el otro cambio conceptual es también el que mencionaba Amado, es decir, bueno, finalmente, esto que habíamos charlado en el programa también, es decir, esta noción de que la plata era la plata de los jubilados que estaba en un freezer ahí guardada, que el Estado no la podía tocar porque si la tocaba era el espacio de la corrupción. Y si no, a ver, esta plata se puede usar porque es plata nuestra, es plata de todos y la podemos poner en inversión, ¿sí? En inversión para que justamente el mercado interno crezca, ¿no? Así que me parece que eso es lo central. Pero tan es así que además se la daban al Estado. Se la daban al Estado y le cobraban interés. Y además hay otro dato que muchas veces no se le presta atención. En estos 2 años y medio el fondo creció más que en los 14 años que acumuló el sistema de AFJP. O sea, esto también marca que el Estado puede administrar, que cuando hay políticas consistentes, esto hizo que subiera el precio de los bonos, entonces sube el valor del fondo, de la misma manera que la rentabilidad de esas inversiones que tiene el ANSES. Entonces, también hay una muy buena administración del fondo a través del ANSES que permite que los jubilados estén todos los días un poco mejor. Y repito, sabemos que falta mucho. Amado, ¿a qué distancia está la jubilación mínima del 82% requerido del mínimo vital y móvil? Bueno, depende para quién. Para un monotributista de los 2 segmentos más bajos está por encima del 82% móvil. Para una ama de casa, bueno, está muy por encima también. Y después, bueno, tenemos un sistema que es solidario. Algunos dicen, ustedes achataron la pirámide. Bueno, eso se llama distribución del ingreso. Y es un concepto que para nosotros es importante, que haya una mejora en la distribución del ingreso. Acordémonos que en el comienzo de la década del 90, la palabra PAMI era sinónimo de pobreza, de exclusión, de desprecio. Es un PAMI, decían en los medios. Es un PAMI. Había descendido tal el concepto de jubilado, que el jubilado era para la compasión. Solo de haber instalado, reivindicado el concepto del trabajo y del descanso del trabajo al final de la vida, esto justifica cualquier otra cosa. Respecto de lo que vos decís del ejercicio intelectual por lo ético, perdé toda esperanza. Láchate toda esperanza, como dice el Dante. Olvida. Permitímela. ¿Qué otra cosa te va a quedar? Perdé tu juventud, adultate más. Adultate. No, y era sinónimo también de alderete, ¿no? Sí. Claro. Porque había muchos sinónimos en la Argentina. ¿Y por qué no Barrio Nuevo? Claro. Bueno, si querés, alderete Barrio Nuevo. Me parece que es como paradigmático. El otro día también hablábamos del tema de la recuperación de ese dinero de las FJP, con toda la cuestión financiera, económica y demás. Pero como lo que yo me acuerdo cuando se burlaban de la fórmula, porque la verdad es que es difícil, o sea, para los que no conocemos. Entonces la necesidad que hay para poder traspasar toda esa cantidad de barreras desinformativas que hay para comprender esa cuestión técnica. Ahora lo técnico se ha vuelto sujeto de burla. En los 90 los tecnócratas eran los dueños de las ideas, entonces bastaba que un tecnócrata viniera y dijera esto es lo que hay que hacer para que entonces todos violín en bolsa y a llevarlo adelante. Y después la capacidad, y acá yo creo que hay que hacer una autocrítica como ciudadanía, la capacidad que tiene la derecha de instalar sus ideas más terribles a través de un eslogan. El ejemplo más claro fue cuando Pino Solanas en el programa de Neustadt explicaba por qué no había que privatizar nada, en este caso los teléfonos, y Neustadt levantó un teléfono y dijo no anda. O sea, esa fue su forma de destruir el Estado en 2 segundos de televisión. Y con las FJP fue lo mismo. Nos mostraban fotografías de familias en los prados y demás. Y la verdad es que la sociedad argentina compró eso. Entonces me parece que hay que desatar la fórmula económica, financiera y demás, y también desatar todo un concepto que tuvo la Argentina respecto de cómo eso supuestamente nos llevaba a la panacea. Ver que los países que toman esos modelos se caen a pedazos. Y me parece que con eso, bueno, es también construcción de ciudadanía que tanto insiste Sandra con esta cuestión. Bueno, cambiamos de tema y de nuestros viejos vamos a los viejos colonialistas, Malvinas, el colonialismo y Clarín y La Nación y su colonialismo. Lo vemos. Malvinas y colonialismo. Clarín desmintió a su propia tapa y La Nación se sumó a la desmentida.
En medio de una gravísima crisis económica, ajuste, protestas y represión, Gran Bretaña sigue aumentando sus provocaciones utilizadas para distraer la atención, enviando príncipes, buques de guerra y ahora también un submarino. Mail Online, diario británico. Ayer se conoció la noticia de que un submarino nuclear sería enviado a las Islas Malvinas, lo que inevitablemente revive sentimientos y sensibilidades con respecto al hundimiento del buque argentino General Belgrano. Hoy en día, las Malvinas es presentada por Gran Bretaña como un problema militar. Según varios comentarios de la prensa británica, están enviando un submarino nuclear con alta tecnología a patrullar las Islas Malvinas. Quiere decir que para ellos la situación es puramente militar. No así para la Argentina. Para la Argentina la solución al problema Malvinas tendrá su final cuando Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar en forma pacífica. El día jueves, en otro acto de provocación, el príncipe William llegó a las islas para estar durante 6 semanas. En el día de hoy, el monopolio quiso mostrar en tapa casi como una ovación su llegada, pero el artículo en el interior del diario lo desmintió. Tapa del diario Clarín de hoy. Clarín en Malvinas. Los kelpers aplauden la visita del príncipe. Clarín, página 8. Cualquiera podía pensar que era un sábado más en la llegada de civiles a las islas con el vuelo semanal de LAN. Ninguna alteración siquiera en las habituales medidas de seguridad, siempre muy estrictas. Tampoco se ve un cartel, un mínimo movimiento o estampita alguna en la capital de las islas que refleje una bienvenida para con la llegada del príncipe. Los kelpers aplauden la visita del príncipe. Veíamos cómo Clarín se desmentía a sí mismo. Quien se sumó a desmontar esta mentira, curiosamente, fue su socio La Nación. En Malvinas se viven días de tensión. Ni allí, frente a las aguas azules del Océano Atlántico, ni en ningún otro sitio del pueblo recostado sobre la pendiente de un cerro bajo, pueden verse manifestaciones de bienvenida al príncipe Guillermo, que permanecerá aquí 6 semanas para un entrenamiento como piloto de helicópteros de rescate. No hay un pasacalles ni una bandera. Tampoco se ven fotos pegadas en las ventanas. Los kelpers aplauden la visita del príncipe. En Malvinas se viven días de tensión. Ni allí, frente a las aguas azules del Océano Atlántico, pueden verse manifestaciones de bienvenida al príncipe Guillermo. Los kelpers aplauden la visita del príncipe. Bueno, a mí es pluralidad informativa, está bien, cada vez son ópticas distintas, perspectivas diferentes, es eso, es la democracia Clarín informativa. o noticias, porque la metodología es noticias, ¿no? En la tapa te venden una cosa y adentro te mandan otra. Lo que pasa es que aplauden adentro de la casa, eso no. Ahí la fuente es un aplauso, hay que ver el inglés cómo aplaude. No, pensaba también estos problemas con un... Qué raro que no pusieron la gente, de Malvinas aplaude, ¿no? Ahora dicen. Ahora dicen que la gente Ahora dicen que la gente aplaude. Estamos tratando con un imperio que tiene reina, que tiene príncipe, que tiene colonias. Uno dice, bueno, tendríamos que tener a Borges para que les hable en inglés antiguo. Es raro, es un país raro, ¿no? También, ¿no? Gran Bretaña. Qué chantas y qué berretas los editores y los periodistas de Clarín. Sí. Qué chanta. Y así tratan todos los temas. Pero sí, yo lamentablemente hemos visto una escalada que para mí tiene que ver con la política interna del Reino Unido. Toda esta bravuconada, todo esto de montar alrededor de Malvinas una serie de agresiones de Cameron y su equipo tiene que ver con lo mal que está la política interna, el desempleo, los problemas de consumo, a lo cual se le agrega una fuerte avanzada separatista de Escocia respecto al Reino Unido. Entonces, evidentemente han buscado, como hizo Galtieri en su momento, alguna salida en este sentido, pero creo que lo más trágico es el tratamiento de la palabra colonialismo. Haber querido involucrar a la Argentina en ese término, siendo un país que nació
peleando contra el colonialismo, que sus próceres se hicieron próceres peleando no solo en la Argentina, sino colaborando en Chile, en Perú, en toda Centroamérica contra el colonialismo. Y además, me parece que lo más grave de esto es que aún hoy en el mundo persiste el rostro humano del flagelo del colonialismo. Y no solo en América, cuando uno ve en Asia, en África, lo que ha generado en la vida de los habitantes de esos países, el colonialismo británico y otros colonialismos, hay que darle mucho, es para ponerse serio de verdad, porque los sistemas sociales y económicos extractivos, sin generar inversión, sin generar mano de obra, utilizando prácticamente en forma esclava a las poblaciones para llevar adelante actividades extractivas y llevar esa riqueza a los países colonialistas o a los reinos, como en el caso del Reino Unido, colonialistas, creo que por lo menos merecería un tratamiento más serio de quien se supone que es un líder serio, porque el otro punto es que en las tapas y en las notas de los diarios Clarín y La Nación, sobre todo La Nación, muchas veces se tratan estas noticias solazándose de lo que hacen los extranjeros respecto a los argentinos. Castigaría el Fondo Monetario a la Argentina. Y ahora esto era parecido, ¿no? Hay algarabía por la llegada del príncipe o algo así. Parece que tiene una visión más desde el lado del imperio que desde el pueblo y desde la nación argentina. ¿Esta situación no pone también un poco a prueba ahora cuando se inicien, cuando el Congreso vuelva a tener movimiento, no pone también como es un desafío para la oposición el comportamiento que vaya a tener? Porque digo, se me ocurre que si esto sigue, el Congreso tendría que pronunciarse casi de modo unánime. Claro, pero digo, en este contexto nuevamente como algo... creo que los pone en una situación de un desafío importante, porque estamos hablando de algo que excede la cuestión gubernamental, ¿no? Sí. Yo creo que en este tema a los medios hegemónicos se les escapa un poco el control de la oposición, que sí tienen en otros temas. Es verdad, sí, porque digamos, la oposición acompaña, la oposición política y la oposición mediática no. Porque, por ejemplo, en el tema Renatre hubo un control de Clarín, La Nación, sobre la oposición y también de Venegas y las patronales rurales que trabajaban en conjunto, el Movo Venegas y las patronales rurales, para tener esa caja, como tanto le gusta decir, y para no proteger a los empleados rurales. Entonces, se pudo avanzar con la ley, pero la oposición siguió bastante los argumentos que se le imponían desde Clarín y La Nación, como pasó con las FJP, como pasó con la ley de movilidad, como pasó con la ley de medios. En este tema les cuesta un poco más mantener el redil. Bueno, no hay que olvidarse que lo que Argentina está pidiendo que se cumpla finalmente en los foros internacionales es la resolución, creo que la de 2065, que es del 65 del gobierno de Ilia, ¿no? Con lo cual esto es un reclamo argentino, digamos, no es un reclamo peronista, es un reclamo argentino. Claro, pero déjame terminar una cosita. Pero vos sabés que yo creo que el uso de la palabra colonialista, que Cameron la dijo hacia la Argentina, el solo uso despectivo en boca de Cameron, me parece que lo va a obligar, más temprano que tarde, creo que se aproximan días en los que se la van a cobrar, me parece, en Gran Bretaña, la oposición, porque el hecho de que él use esa palabra despectivamente y como un insulto, me parece que le va a ser muy difícil revertir y defender lo que él mismo ya está aceptando que quedó fuera de época. Y una última cosa, hoy en Caracas la Argentina recibe el apoyo de los países del ALBA, pero un bocadillo que quería meter, porque me acordaba de René y de Calle 13 protestando y pidiendo el ingreso de Puerto Rico, ¿no? Creo que era la CELAC en ese momento, porque bueno, el ALBA apoya a Puerto Rico en su ansia emancipatoria. ¿Moca? No, es que lo que dijo Sandra me detonó esto de que este reclamo lleva décadas, pero me parece que lo que está pasando es la postura regional sobre la soberanía de Malvinas. Y solamente hablando también sobre las palabras, esta cosa de la connotación romántica de llamarlo a Williams, el príncipe Williams que viene a ver a las islas. Me parece que ahí tenemos que ponernos también nosotros desde una mirada latinoamericana muy enfáticos
en ver que Williams es el representante, el heredero de la corona británica, que viene militarizado, pertrechado con armas, en una actitud que está en medio de una confrontación a hacer un entrenamiento bélico. Entonces sacar esa cosa de las revistas del corazón, de ver cómo está vestido Williams, el príncipe, sino hablar de que es Williams el heredero de la corona británica. Sí, está vestido con uniforme. Con uniforme. Yo, ¿sabés qué me extraña? No sé si ustedes lo leyeron, no quiero cometer un error y si lo cometo públicamente. No. Pero yo he leído en diarios españoles, lo he corroborado esto y no lo he visto acá, que el ministro del Peñón de Gibraltar, supongo que hay un ministro que es un cargo como sería gobernador, hizo declaraciones despectivas respecto de España. Dijo, los españoles deberían ocuparse de los ocupados que tienen en vez de andar ocupándose del Peñón. Fíjense que coincide de algún modo con la altivez, el patoterismo que estamos denunciando. Por ahí no les conviene decir esto respecto del Peñón. Separaron esa noticia, una noticia pequeña que en los diarios españoles tuvo trascendencia. Esto ocurrió en estos 2 o 3 días. Lo doy como dato, a lo mejor la producción me corrige mañana, dice Barones se equivocó, o por ahí no. Sí, no, la visita de William y toda la puesta en escena del lado del gobierno británico, a mí me parece que pone en crisis ciertos presupuestos de una mirada dentro nuestra, que dice, dentro de nuestro país, que dice que Malvinas que no se pueden pagar costos políticos o diplomáticos por unas islas que están en todo caso, dicho sea de paso, la Constitución, la primera cláusula transitoria de la Constitución obliga a los gobiernos de este país a ocuparse de manera permanente e irrenunciable de los territorios de las Islas Malvinas. Pero aparte de ese dictado constitucional, hay un tema del que se habla poco. Esto es una fortaleza militar en el corazón de América Latina y en parte de lo que es contiguo al territorio continental. Hay un problema estratégico y geopolítico que carga de un contenido distinto a la defensa de la soberanía argentina en Malvinas. La defensa de la soberanía argentina en Malvinas es antiimperialismo y antimilitarismo de esta época. Entonces me parece que esa mirada cortita, no paguemos tantos costos, arreglemos con los ingleses la pesca y conversemos de esto y de lo otro, y sin necesidad de hablar de soberanía. Hay que hablar de soberanía porque está en juego la paz y está en juego la autonomía y la soberanía no solamente del país, sino de todos nuestros vecinos y nuestros hermanos de América Latina. Y hay que recordar también, no sé, es obvio, pero a lo mejor uno le parece que era otra Inglaterra, es el mismo Estado, 1806, 1809, invasiones a la ciudad de Buenos Aires, la invasión de Malvinas, el bloqueo de vuelta de brigada, o sea, nos han venido a invadir varias veces, más de una vez. No, me parece que este hecho también despeja otra falacia que ha sido machacada durante 8 años por Clarín, por La Nación, y repetida por políticos como Sanz, como Macri, respecto a que Argentina no tiene política exterior. Ha quedado bien en claro que Argentina tiene una política exterior, que es una política de la patria grande, de nuestros hermanos latinoamericanos, que ese es nuestro lugar. Puede ser que no tengamos la política exterior que ellos quisieran tener, una política exterior vinculada a los centros, a los imperialistas. Y bueno, esta es la política exterior argentina y mostró un acompañamiento como nunca, porque es una política consistente, consecuente, que se ha mantenido durante 8 años con mucha firmeza, y es por eso que tenemos la respuesta. No es casualidad, aparecía, no, esta vez hubo un gran acompañamiento. Sí, es el resultado de una política exterior concreta que tuvo la Argentina. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a un informe sobre Pablo Sirven, un importante analista de este programa. Lo vemos a Pablo y ya volvemos. No, pero analiza 678. Complicidad con los genocidas. Pablo Sirven siguió intentando oscurecer y siguió aclarando. Veamos una breve cronología. Desde hace tiempo, Sirven repite esta argumentación. La Nación por Pablo Sirven. Como 60 minutos, pero risueño. Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista.
José Gómez Fuentes, el áspero conductor de aquel vistoso y controvertido magazine informativo, se aplicaba casi con tanto ahínco a defender la disparatada aventura bélica de Galtieri en las Malvinas, como hoy Varone pone el pecho a las balas anti-K. José Gómez Fuentes es el emblema del periodismo al que colaboró con la estrategia de engaño a la población de la dictadura durante la Guerra de Malvinas. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Y señores, esta carta legítimamente la firma el presidente Galtieri, pero en verdad la pensamos 28 millones de argentinos con el presidente Galtieri. Que los prepotentes del mundo vayan descubriendo qué cosa es la Argentina. Y el archivo demuestra que, paradojalmente, es Pablo Sirven quien durante la aventura bélica que costó cientos de vidas, tuvo idéntico comportamiento que Gómez Fuentes. Convicción por Pablo Sirven, Revista de Macera, miércoles 26 de mayo de 1982. En diversas formas, los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. José Gómez Fuentes no se despegó ni en radio ni en televisión del general Ramón Camps. Los canales irradiaron una creciente campaña propagandística de concientización en torno de nuestros derechos en el Atlántico Sur, que comenzó a hablar del TIAR cuando Alexander Haig aún no se había ido de Buenos Aires y que muestra en estos días sofisticado armamento militar bajo el tema de argentinos a vencer. Hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. Frente a la acción psicológica desarrollada por el Reino Unido, cuya veteranía en estas lides es bien conocida, el gobierno militar, sin experiencia práctica en el tema, tuvo que salir a los ponchazos a ganar la batalla informativa. Los resultados se asemejan a los de las armas. Con recursos menores evidentes, nuestro país está demostrando que también se sabe imponer en el difícil campo de los más media. Y señores, esta carta legítimamente la firma el presidente Galtieri, pero en verdad la pensamos 28 millones de argentinos con el presidente Galtieri. Los medios trabajan con relativa comodidad y generan un gran caudal informativo, al cual se le presta cada vez mayor atención en el exterior, así como también a los comunicados oficiales, tan lejos del panfletismo y sumamente mesurados cuando se refieren a los triunfos de nuestras armas. En el día de hoy, Pablo Sirven, desde una columna en el diario colaboracionista de la dictadura, trató de justificar haber formado parte desde el diario Convicción del genocida Macera, de la maquinaria propagandística triunfalista de 1982, e insistió con la comparación de 678 con José Gómez Fuentes. La Nación por Pablo Sirven. 678, el hijo cómico de 60 minutos, el noticiero procesista por excelencia, aprovechó la volada para reflotar y machacar incesantemente y en varias emisiones sobre párrafos sueltos de una nota escrita y no titulada por este periodista en mayo de 1982, en plena Guerra de Malvinas. La aviesa descontextualización pretende hacer creer que mi artículo avala todo lo hecho por la dictadura desde 1976, cuando solo se refiere, casi de manera descriptiva y puntual, a lo que estaba sucediendo por aquellos días en los medios de comunicación masivos y a los escuetos comunicados en cadena nacional de la Junta Militar. La nota aparece en ese marco de clima general de euforia por la soberanía momentáneamente recuperada y que se expresó en un par de plazas de Mayo colmadas, los viajes de políticos y del líder de la CGT Saúl Ubaldini al archipiélago, el abrazo del canciller Nicanor Costa Méndez con Fidel Castro en La Habana y finalmente la llegada del Papa Juan Pablo II. Ese es el contexto real de ese artículo, cuya lectura por fuera de él y a la luz de todo lo que pasó después resulta desafortunada también para mí. Igual, la misión de 678 no pasa tanto por el contenido en sí, sino por atacar y limar sistemáticamente a quienes no son fervorosos oficialistas. Como decíamos el viernes, tanto en su cínico descargo vía Twitter como en la actual columna de La Nación, pretendió oscurecer, pero aclaró quién es quién.
Pablo Sirven y José Gómez Fuentes. Distinta hora, distinto canal y distinto nombre, pero la misma complicidad con los genocidas. A ver, Moca estuvo reflexionando sobre este caso. A mí la verdad es que a esta altura de mi vida me estremece un poco, como yo soy parte de 678, que venga un señor que era empleado de Macera para ponerme en el mismo registro que Gómez Fuentes. Me parece que estamos en un país donde uno puede escuchar cualquier cosa sin que nadie se ruborice demasiado, por lo menos la gente que lo sale a defender en La Nación y cierto silencio, hablan de que se puede decir cualquier cosa viniendo de cualquier experiencia. No es cualquier cosa haber laburado en convicción. Ahora, quiero decir algo que me parece a mí más importante que esto. Le hablan a 678, le contestan, le hablan con insultos, con ninguneos, con desprecios y demás. Digo, Sirven, el amigo Lanata, digo. Ahora, hablan con insultos, pero hablan. Hace un tiempo nadie le contestaba nada a 678. Cuando empezó esta historia, 678 era un programa que no veía a nadie, que no tenía ninguna importancia, que era un simple reparto de plata entre amigos. Ahora hablan. El paso siguiente que les falta es hablar seriamente, en lugar de disparar insultos, discutir las cosas que aparecen acá. Por ejemplo, esto es muy difícil de discutir. Yo veo un tipo que dice, sobre ahí verás la propaganda de Galtieri, y ahora dice que es una descripción puntual. Digo, llega un momento que mi entendimiento no alcanza para abarcar ambas cosas dichas por la misma persona, y sin el mínimo registro autocrítico, con que el tipo dijera, bueno, uno comete desastres en la vida, a mí me hacía falta un salario, yo soy periodista, discúlpenme, trabajé con Macera, pero en lugar de hacer eso nos insulta a nosotros. Yo no trabajé para Macera. Mira, hablando de insultos, hoy el amigo Jorge Fernández Díaz, que no tiene libertad de expresión, ¿viste? Dice así: comprando, cooptando, billeteando, todos y cada uno de los métodos que precisamente el kirchnerismo ha puesto de moda. Lo dice sin libertad de expresión. Dice que el kirchnerismo es comprar, cooptar y billetear. Así. Y así termina, y lo deja. La gente que no puede hablar. Trabajaría gratis para este muchacho, para Macera a lo mejor, ¿no? Amado, por convicción. Por convicción trabajaba, claro. Bueno, es una faceta más de lo que estamos viendo respecto de los medios y su intento de ir cambiando la realidad y el pasado. Porque no es solo lo que pasó hoy, sino también, como en la película Brasil o en 1984, buscar cambiar los diarios y lo que se decía en otra época. Pero está ahí para verlo, y a mí lo que me da un poco de risa es esto, que es como un insulto ser kirchnerista o ser oficialista. Bueno, podría caer lo mismo ser opositor o ser no kirchnerista. Es un tema de convicciones. Yo, como dice, el ministro ultra kirchnerista, ¿y qué quiere que sea? Desde la Rúa. Crítico, o sea, crítico del modelo. Realmente es llevar al absurdo un método propagandístico que lo que hace es repetir. Lo que pasa es que ya no cierra más, porque se pasaron de rosca con el intento de crear la verdad y se encontraron con un proyecto político que le puso banca. Salió a sostener su verdad, a sostener, que es relativa, como todas las verdades, pero realmente se ha recorrido un camino importante estos años. Entonces, cada 2 por 3 aparece alguna cuestión. Bueno, esta es muy embromada porque tiene que ver con un momento muy crítico, otras veces son más banales, otras veces tienen que ver con lo que hacemos cada uno de nosotros, si usamos traje de baño o no, pero es permanente y sistemático buscar atacar a todos los que formamos parte del oficialismo, formamos parte del gobierno y a sus militantes. O sea, que digan esto es un insulto al 54% de los argentinos que acompañan este proceso político. Así como nosotros no llevamos un insulto a quienes no nos acompañan, tratamos de buscar la forma de que formen parte de este crecimiento, de este proceso de inclusión, de este proceso de industrialización, como siempre dice la presidenta. Este es un gobierno que pretende ser el gobierno de los 40 millones, de los que piensan como nosotros y de los que piensan distinto. Pues la verdad es que el 2011 o el 2012 no tiene nada que ver con el 2003, y a todos les ha ido un poco mejor y sobre todo tienen perspectivas de seguir mejorando. Entonces, me parece que habría que en esto ser un poco más ecuánime, equilibrado
y no desesperarse. Yo veo en la gente de Clarín, en la gente de La Nación, en algunos opositores, una desesperación por buscar tergiversar las cosas y por marcar otro camino, que bueno, está nervioso. Ahora, yo creo también, no sé si alguien recuerda esto, que Sirven tributa tanto la lógica de aquella época de la dictadura que él acude a un eslogan que hubo al final, sobre el final, que era "todos somos responsables". Claro, ¿Te acordás, Moca? Claro. Pero además la clave es lo que está ahí. El informe no lo mostró. Es el título de la nota de Sirven es la película que Cristina debería ver. Y la película que Cristina debería ver es la que vio Sandra hoy, que contábamos, que es la de Thatcher. La Dama de Hierro. Entonces, ¿cuál es la lógica de la nota? Es decir, bueno, que la película mostraría algo así como la soledad del poder. Esa persona que lo tuvo todo y que después termina como una pobre anciana senil, ¿no? Entonces, la película que debiera ver Cristina es esta, que ahora tiene todo el poder y que luego se va a quedar sin Ahora, nada. Fíjate, pero en esa comparación, simplemente para hacer un agregado, en esa comparación desafortunada, como diría Borges, totalmente desafortunada, está haciendo una comparación puntual en un momento precisamente donde está este conflicto con Inglaterra y usa a la Thatcher como parangón de la presidenta argentina. Si hay algo más malicioso, ¿qué te puedo decir? Más insignificantemente malicioso, es esa comparación. Pero pues, ahí está el uso. Y después, además, algo que sobre lo cual volvimos siempre. Siempre que hay ejemplos de poder, se habla de dirigencia política. Porque si es para recomendar películas, podríamos recomendarle a Sirven Ciudadano Kane. Que vea lo que es un periodista, digamos, bueno, un dueño de medios, que es dueño de un medio sensacionalista, que luego se transforma en una especie de multimedio, ya en el año 41, la debe haber visto Sirven. Pero ahí está con fuerza también la lógica del poder. Porque digo esto, lo que ya charlamos acá muchas veces, pero de pensar que hoy el poder está en corporaciones mediáticas, económicas, religiosas, etcétera, y a su vez también una lógica del poder que los teóricos del poder, estoy pensando en el filósofo Michel Foucault, etcétera, ya han mostrado que ya no podemos pensar el poder en esta relación estrictamente vertical y burda entre, bueno, el Estado es el poderoso y todos los demás somos unos súbditos. En realidad el poder está en todas las relaciones que establecemos, con el taxista, con el jefe, con etcétera, ¿sí? Con el panadero, con nuestros hijos. Sin mostrar cómo el poder es mucho más complejo y no como lo presentan estos, digamos, es decir, presentarlo simplemente como eso, un gobierno semidictatorial, casi 1984, ¿no? Y una serie de subordinados que obedecemos y nos persiguen. Es decir, bueno, mostrar un poco, digo, esta complejidad y que vea a Ciudadano Kane. No, entonces que lea Foucault. Y que lea Foucault, pero no va a entender, que vea a Ciudadano Kane. Sí, va a entender porque es inteligente, Sirven. Vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Así que la noche me sorprende.